Escucha con atención. La vida te pondrá frente a 1000 batallas, personas que te insultarán, situaciones que te irritarán, momentos donde todo parecerá querer empujarte al borde de tus emociones. Pero la verdadera batalla no es contra el mundo. No es contra tu jefe, no es contra tu pareja, no es contra tus padres, ni contra ese conductor que te cerró el paso. La verdadera batalla siempre es contra ti mismo. Contra esa voz dentro de tu mente que te dice, respóndele, no te dejes, grítale, no te quedes callado. Esa es tu primera guerra. Y te digo algo con absoluta claridad, quien no gana la batalla contra sí mismo, está condenado a ser esclavo toda su vida. Esclavo de su ira, esclavo de sus impulsos, esclavo de su necesidad de tener la razón, esclavo del qué dirán. Y un esclavo que no se ve encadenado sufre más, porque vive creyendo que el problema está afuera, cuando el problema siempre ha estado adentro. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones: el que se enfada se castiga a sí mismo. ¿Lo entiendes? Cada vez que te irritas, cada vez que discutes, cada vez que pierdes el control, no le haces daño al otro. El otro sigue con su vida, sigue con su rabia, sigue con su miseria. Pero tú te estás rompiendo por dentro. Tú estás alimentando un fuego que te consume a ti, no a ellos. Escúchame bien. La rabia nunca es un castigo para el otro. Siempre es un castigo que te impones tú mismo. Observa cómo vive la mayoría de la gente. Cualquier cosa los molesta. Una mirada, una palabra, una crítica, un comentario absurdo. Se les dispara el ego como un resorte, y saltan, gritan, insultan, se alteran, discuten por todo, y después, cuando se quedan solos, sienten ese vacío, esa sensación amarga de haber perdido el control, porque lo saben, lo sienten. No debía reaccionar así. ¿Por qué me dejé llevar? Porque no han entendido algo que el estoicismo enseña desde hace más de 2000 años. Quien no domina su mente es un esclavo del mundo. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que el enemigo no es real, no es el otro, no es lo que te dijeron, no es lo que pasó. El enemigo eres tú, o, mejor dicho, es la parte de ti que no has entrenado. Es esa mente débil que quiere explotar, gritar, ofender. Por eso la primera guerra no es hacia afuera, es hacia adentro. No estás luchando contra la gente. Estás luchando contra tus propias emociones descontroladas. Domínalas, o ellas te dominarán a ti. Séneca lo dijo. No es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos, es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. Y yo te digo hoy, no es que controlar tus emociones sea difícil, es que nunca te atreviste a verte a ti mismo como el problema, y mientras no lo hagas, el mundo seguirá teniendo poder sobre ti. Cada persona que te provoque te dominará, cada palabra ofensiva te arrastrará. Cada discusión te robará energía, vida, tiempo y paz. Piénsalo, ¿vas a seguir regalando tu paz a cualquiera, a un ignorante, a un necio, a alguien que ni siquiera está en control de su propia vida? Reflexiona. Si hoy te dijeran, aquí tienes el manual para ser imperturbable, aquí tienes las llaves para que nadie más pueda dominar tus emociones, ¿lo tomarías? Ese manual existe, se llama estoicismo, y la primera página dice, la primera batalla siempre es contra ti mismo, porque no puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar lo que pasa adentro. Y cuando haces eso, cuando te conviertes en amo de tu propia mente, el mundo entero deja de tener poder sobre ti. Cada vez que alguien te provoque, haz una pausa mental, respira profundo y repite internamente, esta no es mi guerra contra él, esta es mi guerra contra mí. Mira la provocación como un entrenamiento, como el gimnasio de la mente. Cada vez que no reaccionas, te fortaleces. Cada vez que eliges no discutir, te haces más fuerte. Cada vez que eliges tu paz por encima de tu ego,
te acercas a la libertad mental. Recuerda, quien domina su mente jamás será dominado por nadie. 2. Nadie te puede ofender, solo tú lo permites. Detente. Piensa, ¿cuántas veces has sentido rabia, frustración, dolor porque alguien te dijo algo que te ofendió? Ahora reflexiona, ¿de dónde vino esa ofensa? ¿Salió de la boca del otro o nació en tu mente? Porque aquí hay una verdad brutal que pocos quieren aceptar. Nadie te puede ofender, nadie te puede irritar, nadie te puede herir emocionalmente, a menos que tú le entregues ese poder. Epicteto lo enseñaba con una claridad que asusta. No son las cosas lo que perturba al hombre, sino la opinión que tiene sobre ellas. Las palabras del otro son solo aire, vibraciones, sonidos, no tienen carga emocional hasta que tú decides dársela, hasta que tú tomas esas palabras y las interpretas como un ataque. Y ahí es donde comienza tu verdadero sufrimiento, no por lo que te dijeron, sino porque tú les creíste, porque tú les diste poder. ¿Lo ves? Lo que te hace daño no es lo que te dicen, sino lo que tú te dices a ti mismo después de escucharlo. Cuando alguien te llama inútil, esa palabra no tiene peso real, no tiene sustancia, no tiene forma. Lo que tiene peso es la conversación que se activa dentro de tu mente. ¿Será cierto? ¿Por qué me lo dijo? Me está faltando el respeto. No puedo permitir esto. Y ahí te rompes por dentro. No por la palabra, sino porque tú, con tu interpretación, la convertiste en una daga. Escúchame bien, nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso, nadie. Quien te irrita te controla, quien te ofende te domina, pero no porque ellos tengan poder, sino porque tú lo entregaste. Y aquí viene la brutal verdad que el estoicismo te enseña. Si tú te ofendes, la culpa no es del otro, la culpa es tuya. Tú aceptaste el veneno, tú le abriste la puerta, tú permitiste que te afecte, y ahora te pregunto, ¿vas a seguir viviendo así, siendo un esclavo de cualquier palabra que te lancen? ¿Vas a permitir que un desconocido en redes te robe la paz? ¿Vas a dejar que el comentario de alguien que ni siquiera vive su propia vida te quite el sueño? Piénsalo, ¿qué sentido tiene darle tanto poder a palabras que mañana ni siquiera recordarás? Observa a la gente. Reaccionan por todo. Son títeres de sus emociones, esclavos de su ego, presos de su interpretación. Y aquí estás tú, decidiendo si quieres seguir siendo uno más de ellos, o si vas a levantarte como un guerrero estoico que mira las provocaciones y sonríe, que escucha las críticas y sigue caminando, que entiende que el problema nunca fue el otro, siempre fuiste tú. Porque las palabras del otro son como el viento, pueden tocar tu piel, pero jamás penetrarán tu mente, a menos que tú les abras la puerta. Recuerda esto para el resto de tu vida. Lo que me dices no habla de mí, habla de ti. Lo que yo hago con lo que me dices, eso sí habla de mí. Y desde hoy, decide. Nada externo podrá perturbar mi calma, porque yo soy el guardián de mi mente. La próxima vez que alguien te critique, te insulte o te provoque, respira profundo, detén el diálogo interno, míralo a los ojos, o si es a distancia, míralo con la mente, y repite internamente: tus palabras no tienen poder aquí, solo hablan de ti. Yo soy dueño de mi mente, no entrego mi paz a quien no sabe gobernarse a sí mismo. Y observa cómo te vuelves invencible. Observa cómo su poder se desvanece, porque cuando ya nada externo te afecta, te conviertes en un verdadero guerrero mental, firme, imperturbable, inquebrantable. 3. Si discutes, te rebajas. Escucha bien, cada vez que discutes, te estás rebajando. Cada vez que entras en un intercambio de gritos, insultos o argumentos llenos de ira, te conviertes exactamente en aquello que tanto desprecias. Porque discutir no es una demostración de fuerza. Discutir es una demostración de debilidad mental.
Es una confesión pública de que tus emociones te gobiernan. Y te lo voy a decir con toda la crudeza que merece esta reflexión. El que discute está suplicando atención. El que discute está pidiendo validación. El que discute está diciendo: por favor, mírame, escúchame, acepta que tengo la razón, porque si no, me desmorono por dentro. Séneca lo dejó escrito. Discutir con un necio es volverse uno. ¿Lo entiendes? No importa cuánta razón creas que tienes. Si te arrastras al fango, ya no importa quién tiene la razón. Ambos están embarrados, ambos pierden, ambos se degradan. Porque la verdad es esta: nadie gana una discusión. Solo se pierde tiempo, energía y paz. Mira a tu alrededor. Observa el mundo. Discusiones vacías en redes sociales, peleas absurdas entre familiares, gente que se insulta en el tráfico, en la calle, en la vida. Todos luchando por lo mismo, por tener razón, por proteger su ego herido, por demostrar que son superiores cuando, en realidad, están demostrando su total falta de control. ¿Sabes quién gana en esa guerra? Nadie. Solo el silencio gana, solo la calma gana. Solo quien sabe retirarse a tiempo es el verdadero vencedor. El que discute no es fuerte, no es valiente, no es sabio. Es en realidad un mendigo de aprobación. Porque el que es fuerte de verdad no necesita que nadie le dé la razón. No necesita demostrarle nada a nadie. No necesita responderle a la ignorancia, al odio o a la mediocridad. El fuerte mira, sonríe por dentro y sigue caminando. Ahora mírate a ti, recuerda tus discusiones del pasado. ¿Cambió algo? ¿Ganaste algo? ¿O solo te desgastaste mental, emocional y físicamente? Lo que te roba energía no es el otro. Es tu necesidad enferma de demostrar que tienes razón. Es tu ego desbordado, pidiendo atención, pidiendo validación. Y ahí está tu jaula. Una jaula invisible donde te encierras cada vez que reaccionas, cada vez que te irritas, cada vez que discutes. Por eso el estoicismo enseña: no discutas, no respondas, no te arrastres, porque cuando discutes no ganas respeto, no ganas admiración, no ganas poder. Lo único que ganas es desgaste y vergüenza interna después. Cuando discutes te rebajas, cuando te callas te elevas. El silencio no es debilidad, es control, es poder, es dominio absoluto sobre ti mismo. La próxima vez que alguien te busque para discutir, observa su rostro, mira su energía, siente su necesidad de provocarte, de arrastrarte a su miseria mental y pregúntate: ¿qué necesidad tengo de bajar a su nivel? Porque cuando entiendes esto, el insulto se vuelve un susurro. La provocación se vuelve aire y la discusión se vuelve una escena patética que ya no te incluye. Cada vez que te veas tentado a discutir, haz una pausa mental. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate: ¿qué gano con esto? ¿Vale mi energía? ¿Vale mi paz? ¿O es solo mi ego llorando porque quiere tener la razón? Entonces di internamente: no me rebajo, no entro en su juego, el silencio es mi escudo, la calma es mi espada. Y verás cómo recuperas tu poder, verás cómo te haces invulnerable, verás cómo te conviertes poco a poco en un auténtico guerrero estoico, firme, serio, imperturbable, inquebrantable. 4. El que domina sus emociones, domina su vida. Detente, respira, quiero que te grabes esto en la piel, en la mente y en el alma. Quien no domina sus emociones es esclavo. Quien domina sus emociones es libre. Quien las controla, domina su vida. Y ahora te pregunto: ¿eres libre o eres esclavo? Porque si cualquier comentario, si cualquier actitud, si cualquier mirada puede sacarte de tus casillas, entonces no eres dueño de tu vida. Eres prisionero de los demás. Eres una marioneta manipulada por cualquiera que sepa qué botón apretar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el que peca al irritarse se hace más daño a sí mismo que aquel que lo ha provocado. ¿Te das cuenta? Cada vez que te irritas, te haces daño. Cada vez que pierdes el control,
te destruyes. Y no es la vida la que te lastima. No es el otro. No es la situación. Eres tú contra ti mismo. Siempre has sido tú. Mira cómo funciona la mayoría de la gente. Son marionetas emocionales. Reaccionan a todo. Que si alguien no me saludó, que si me miró mal, que si me habló feo, que si no están de acuerdo conmigo. Y ahí van, disparando rabia, escupiendo frustración, vomitando su falta de control. Gritan, discuten, insultan, amenazan, se ahogan en sus propias emociones, creyendo que eso es normal. Lo trágico es que han normalizado su propia esclavitud. Viven creyendo que están reaccionando al mundo, cuando en realidad son esclavos de su mente indisciplinada. El estoicismo no te enseña a ser frío, no te enseña a ser insensible, te enseña a ser libre, te enseña a que nada externo tenga el poder de dominarte, te enseña a que tus emociones sean tus sirvientas y no tus dueñas. Porque cuando tus emociones te dominan, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes paz, pierdes tu vida, sin darte cuenta. Piensa en esto: si alguien puede provocarte, si alguien puede sacarte de tu centro, si alguien puede arruinarte el día con una palabra, ¿de quién es la culpa? ¿De ellos o tuya? La culpa es tuya, porque tú no has tomado el control de tu mente. Pero cuando lo tomas, cuando te conviertes en el amo de tus emociones, ya nada ni nadie puede dominarte jamás. Dominar tus emociones no es reprimirte, no es tragarte la rabia, no es fingir que no te molesta, es observar la emoción, entenderla y decidir qué haces con ella. Es que tú elijas, no que ella te elija a ti. Es mirar la ira que quiere dispararse, respirar y decirle: no, hoy no me dominas, hoy mando yo. Imagina esto: tus emociones son como un caballo salvaje. Si lo dejas suelto, te arrastra, te tumba, te arruina. Pero si lo dominas, lo montas, lo guías, lo conviertes en tu vehículo para ir a donde tú quieras. Eso es el dominio emocional. Eso es lo que hace el estoico. La rabia no desaparece, pero ya no te controla. El enojo surge, pero tú decides qué hacer con él. La irritación se presenta, pero tú la miras como se mira a una nube pasar. No eres más fuerte que yo, no te pertenezco, yo mando aquí, y te lo digo claro: quien domina su mente, quien no se deja arrastrar por sus emociones, es invencible, es inquebrantable. Porque entonces ya no importa lo que digan, ya no importa lo que hagan, ya no importa lo que pase, tú eres roca firme, tú eres montaña, tú eres templo. Que el mundo arda, que las tormentas vengan, que las críticas lluevan, aquí adentro hay calma, aquí adentro mando yo. Cada vez que sientas que la ira, la frustración o la rabia empiezan a apoderarse de ti, detén tu mente. Respira 3 veces, lentamente, lleva la atención a tu pecho y repite internamente: no soy esclavo, no me arrastro ante mis emociones, yo las observo, yo decido, yo mando aquí, soy dueño de mi mente, soy dueño de mi vida. Y observa cómo se disuelven las ganas de discutir, cómo se apaga el fuego de la ira, cómo recuperas tu poder. Porque quien domina sus emociones, domina su vida. Y quien domina su vida, domina el mundo. 5. Recuerda, todo es efímero. Quiero que entiendas algo que la mayoría de los seres humanos pasa toda su vida ignorando. Todo es efímero. Todo es pasajero. Todo es temporal, incluyéndote a ti. Lo que hoy te enoja, mañana no importará. Lo que hoy te irrita, dentro de poco ni lo recordarás. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable, en unos años será polvo. Porque así funciona la vida. Todo lo que ves, todo lo que crees importante, está condenado a desaparecer. Marco Aurelio lo recordaba cada día: pronto estarás muerto, y también quienes te ofenden. Y esta no es una frase pesimista, es una llamada brutal a despertar.
Porque si realmente entendieras lo breve que es tu paso por este mundo, de verdad perderías tu tiempo discutiendo, de verdad malgastarías tu energía irritándote, de verdad permitirías que las palabras de alguien con la vida igual de frágil que la tuya te robe la paz. La vida es demasiado corta para desperdiciarla reaccionando. Mira hacia atrás. Recuerda todas esas veces que te enojaste, que discutiste, que te amargaste. ¿Dónde están esos problemas hoy? ¿Dónde están esas personas que te hirieron? Muchos ya ni siquiera están en tu vida. Algunos ya no están vivos. Otros desaparecieron, se alejaron, se olvidaron de ti. Y tú te quedaste con las cicatrices de una guerra que nunca valió la pena. La muerte es el gran ecualizador. Nos recuerda que todo lo que hoy parece urgente no es más que humo. Peleamos por tonterías, nos ofendemos por tonterías. Perdemos días, semanas, meses, discutiendo por cosas que mañana no significan nada. Mientras tanto, la vida se escapa, como agua entre los dedos. Y te pregunto, ¿cuántos años más vas a seguir perdiendo tu paz por gente que no merece ni un segundo de tu atención? Marco Aurelio miraba las estrellas cada noche y reflexionaba. Observa lo pequeño que eres en el universo. Observa lo insignificante que es lo que te preocupa. ¿Por qué te tomas las cosas tan en serio? Y hoy te digo lo mismo. Mírate desde afuera. Imagina que eres un punto diminuto en un planeta diminuto, girando en medio de un universo que no sabe ni que existes. Entonces, dime, ¿vas a seguir reaccionando? ¿Vas a seguir discutiendo? ¿Vas a seguir dejando que te afecten palabras que son menos que el polvo estelar? Recuerda, la vida es una cuenta regresiva. Cada día es un paso más hacia el final. ¿Qué sentido tiene perder tu tiempo en peleas, discusiones, enojos, resentimientos, si mañana puedes morir? ¿Qué sentido tiene entregarle tu paz a alguien que, igual que tú, es solo un pasajero temporal en este mundo? Cuando comprendes la naturaleza efímera de la existencia, cambia todo. Lo que antes te ofendía, ahora te causa risa. Lo que antes te sacaba de tus casillas, ahora lo ves con compasión. Porque entiendes que todos somos viajeros en tránsito. Todos estamos de paso. Todos estamos condenados a desaparecer. Entonces, en lugar de discutir, elige la paz. En lugar de irritarte, elige la serenidad. En lugar de ofenderte, elige seguir caminando. Cada vez que sientas la tentación de irritarte, de discutir o de dejarte llevar por la rabia, haz este ejercicio. Cierra los ojos. Imagina un reloj de arena, la arena cayendo. Recuerda que tu vida está pasando, segundo a segundo. Pregúntate, ¿vale la pena gastar los pocos segundos que me quedan en esto? Casi siempre la respuesta será, no, no vale la pena. Mi vida es demasiado corta para perderla en tonterías. Y entonces, sueltas la rabia, sueltas la ofensa, sueltas el deseo de discutir y recuperas lo más valioso que tienes, tu tiempo, tu energía y tu paz, porque el mundo es efímero y tú también lo eres. No desperdicies tu vida reaccionando. Si estas palabras están resonando en tu mente, si estas reflexiones te están moviendo por dentro, es porque en el fondo tú también estás listo para empezar a cambiar. Este no es un canal para débiles. Este es un canal para quienes están cansados de ser esclavos de su mente, para quienes quieren entrenar su alma, fortalecer su carácter y recuperar el control de su vida. Así que si quieres seguir recibiendo estas dosis de fuerza mental, disciplina y sabiduría estoica, te invito a que te suscribas ahora mismo. Activa la campanita. Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué reflexión te está impactando más hasta este punto. Y comparte este video, porque en este mundo lleno de ruido, de discusiones y de emociones desbordadas, necesitamos más personas firmes, serenas e imperturbables. Guerreros mentales, como tú. Ahora sí, continuemos. Lo que viene es aún más poderoso. 6. El insulto habla más del otro que de ti. Escucha esto.
y guárdalo en tu mente como una de las verdades más liberadoras de la vida. Cuando alguien te insulta, no habla de ti, habla de sí mismo, siempre. Sus palabras son el reflejo exacto de lo que lleva dentro. Si hay odio en sus palabras, es porque hay odio en su interior. Si hay rabia, es porque su alma está contaminada. Si hay burla, desprecio, agresión, es porque su mente es un pozo lleno de frustración, dolor y miseria interna. Y nada de eso tiene que ver contigo. Epicteto lo decía con absoluta claridad. Cuando alguien te insulta, observa. Solo está revelando su propia educación, su propio nivel, su propio estado mental. No es sobre ti, nunca lo ha sido. Lo que alguien dice de ti, dice más sobre su mundo interno que sobre tu realidad, porque el veneno que sale de su boca no es tuyo, es de él, es su carga, es su prisión, es su miseria. ¿Sabes lo que realmente está diciendo alguien cuando te insulta? Está diciendo, no puedo controlar mis emociones, estoy lleno de rabia y frustración, no tengo paz, no tengo dominio sobre mí mismo. El insulto es una confesión pública, una radiografía de su alma. Cada palabra ofensiva es como un letrero que dice, estoy roto por dentro. No sé cómo manejar mi propia mente. Soy esclavo de mí mismo. ¿Y tú vas a dejar que ese veneno te salpique? ¿Vas a permitir que la basura emocional de otro entre en tu templo interior? Porque si lo haces, le estás abriendo la puerta a la miseria ajena. Mira a la gente que insulta. Observa su lenguaje corporal, sus ojos, su rostro. ¿Ves paz? ¿Ves control? ¿Ves dominio? No. Solo ves descontrol, solo ves frustración, solo ves un grito desesperado de alguien que no sabe cómo manejar su propia vida. Porque el que está bien no insulta, el que está en paz no ataca, el que está en control no necesita gritar, el que tiene dominio propio permanece firme, sereno e imperturbable. Por eso, cuando alguien te insulte, no lo tomes personal, míralo, escúchalo. Y entiende algo profundamente poderoso. Esta persona no me está hablando a mí, está hablando de sí misma. Me está mostrando su propio nivel mental, emocional y espiritual. Y te digo más, si reaccionas, te arrastras a su nivel. Si respondes, te rebajas. Pero si te mantienes firme, callado, observador, te elevas. Porque demuestras que tu mundo interno no está disponible para la basura de nadie. El estoico lo sabe, por eso no discute, no se irrita, no responde insultos, no entra al fango donde los mediocres se revuelcan, porque su mente es un templo, y a ese templo no entra cualquiera, mucho menos la ignorancia, la rabia o la miseria ajena. Recuerda esto cada vez que alguien te quiera provocar. No soy el basurero emocional de nadie. No recojo el veneno que otro no sabe procesar. Su rabia no es mi carga. Su frustración no es mi problema. Su ignorancia no me pertenece. Yo soy el guardián de mi paz. Y aquí solo entra lo que yo permito, porque el insulto habla más del otro que de ti. Siempre, sin excepción. La próxima vez que alguien te insulte o te ataque verbalmente, haz esto. Respira profundamente. Observa su lenguaje. Obsérvalo como quien observa a un perro ladrando. No es personal, y di internamente, esta persona solo está mostrando su propio dolor, su propia rabia, su propio vacío. Nada de esto es mío. Nada de esto me pertenece. Yo no recojo su veneno. Yo permanezco firme, yo permanezco en paz. Observa lo que pasa. Verás cómo su poder se disuelve. Verás cómo te haces invulnerable. Porque cuando entiendes que el insulto no es sobre ti, recuperas todo tu poder y te conviertes una vez más en un verdadero guerrero mental. Firme, sereno, imperturbable, inquebrantable. Siete lo que no controlas no merece tu ira. Quiero que entiendas algo. De hecho, quiero que te lo tatúes en la mente. Sufres, te irritas, te enojas, te frustras.
solo porque intentas controlar lo que nunca ha estado bajo tu control. El 90% de tus problemas emocionales vienen de no entender esta sencilla pero brutal verdad estoica. Si no lo controlas, no tiene sentido que te irrite. Epicteto lo dejó escrito en piedra. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no, y tu paz mental depende exclusivamente de tu capacidad para separar una de la otra. Lo que está dentro de tu control, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tu actitud, tu interpretación de las cosas, lo que está fuera de tu control, lo que piensan los demás, lo que dicen, lo que hacen, lo que sienten, las circunstancias externas, el clima, el tráfico, la economía, las decisiones de otros. Y aquí viene la raíz de tu sufrimiento. Cuando intentas controlar lo que no controlas, entras en una guerra perdida, una guerra que solo tiene un resultado: tu frustración, tu rabia, tu desgaste, tu miseria. Cada vez que te irritas porque alguien te habla mal, te estás rompiendo por intentar controlar su actitud. Cada vez que te enojas porque alguien no es como tú esperas, te estás torturando intentando cambiar lo que nunca ha estado en tus manos. El problema nunca fue el otro. El problema siempre fue tu necedad de querer controlar lo que no te pertenece. Pregúntate, ¿puedes controlar lo que otro piense de ti? No. ¿Puedes controlar si te critican? No. ¿Puedes controlar que alguien te insulte? No. ¿Puedes controlar tu reacción? Absolutamente sí. Entonces, ¿por qué diablos gastas tu vida sufriendo por lo que no controlas? Piensa, reflexiona, despierta. Imagina esto. Está lloviendo, vas caminando y te enojas porque llueve. ¿Acaso la lluvia se detiene porque tú te molestas? No, la lluvia cae, le da igual tu rabia. Y así es la vida, así son las personas, así son las circunstancias. Lo que no controlas no se mueve por tu rabia, no cambia por tu enojo, no mejora por tu queja. Lo único que cambia es tu paz, que se destruye. Lo único que se rompe eres tú. Por eso el estoico es libre, porque entendió algo que la mayoría jamás entenderá. Si no lo controlo, no me pertenece. Si no me pertenece, no tiene derecho a robarme la paz. Y ahí está la llave. Ahí está la puerta a tu libertad emocional. Ahí está el fin de tu sufrimiento. El que domina esta verdad se vuelve invencible, porque deja de desgastarse tratando de controlar lo incontrolable. Que hablen, que critiquen, que insulten, que se burlen. Todo eso está fuera de tu control. No es tu problema, no es tu carga, no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu mente, con tu actitud, con tu paz, con tu dominio interno. Cuando entiendes esto, sucede algo mágico. Todo lo externo deja de tener poder sobre ti. Te conviertes en una roca en medio del oleaje. El mundo se agita, grita, discute, insulta, y tú permaneces sereno, firme, imperturbable, porque ya no luchas contra lo que no puedes cambiar, ya no gastas tu vida peleando batallas que no te pertenecen. Cada vez que algo te moleste, que alguien te provoque, que sientas rabia o irritación, haz esto: cierra los ojos. Pregúntate con brutal honestidad: ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no depende de mí, entonces suéltalo, déjalo ir, libérate, repite internamente: si no lo controlo, no me puede quitar la paz. Mi mente no está en venta, mi tranquilidad no está disponible para las circunstancias externas. Yo soy dueño de mí, y verás cómo se desarma tu rabia, cómo desaparece la irritación, cómo recuperas, una vez más, todo tu poder. Porque el verdadero guerrero no gasta su energía en lo que no puede controlar. El verdadero guerrero controla su mente, y con eso controla su vida entera. 8. Nadie te quita la paz, tú la entregas.
Escucha esto. Grábatelo en la piel, en la mente y en los huesos. Nadie puede quitarte la paz. Nadie. Jamás. Solo tú puedes entregarla. No fue el insulto, no fue la crítica, no fue el desprecio, no fue lo que te dijeron. Fuiste tú. Siempre fuiste tú el que abrió la puerta, el que le dio permiso al veneno externo para entrar, el que entregó su serenidad a cambio de una reacción, de un impulso, de una rabia que solo te destruyó a ti mismo. Piénsalo, ninguna palabra puede tocarte, ninguna actitud externa puede afectarte, a menos que tú lo permitas. ¿Acaso las palabras tienen manos para golpearte? ¿Acaso las críticas tienen garras que desgarran tu alma? ¿Acaso la opinión de otro puede entrar en tu mente a la fuerza? No, no pueden, no tienen ese poder, a menos que tú se lo des. Y aquí está la verdad brutal. Si alguien te roba la paz, no te la robó, tú la entregaste, tú la pusiste en sus manos, tú decidiste cambiar tu serenidad por su miseria. Porque cada vez que te alteras, cada vez que te irritas, cada vez que discutes, estás firmando un contrato invisible que dice, toma, aquí te entrego mi tranquilidad, aquí te regalo mi mente, haz con ella lo que quieras. Y ahora mírate, ¿cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces le has dado tu paz a un desconocido en la calle? ¿A un conductor enojado? ¿A un familiar tóxico? ¿A alguien en redes sociales que ni siquiera te conoce? Cada vez que respondiste, cada vez que discutiste, cada vez que te alteraste, firmaste ese contrato, regalaste tu energía, entregaste tu dominio, y dime, ¿qué ganaste? ¿Qué quedó después de eso? Vacío, agotamiento, rabia, culpa, una guerra inútil, donde el único herido fuiste tú. Por eso el estoico es invulnerable, porque entendió algo que la mayoría jamás entenderá. Mi paz no está en venta, mi serenidad no está disponible. Nadie entra en mi templo mental sin mi permiso. Que insulten, que critiquen, que hablen, que hagan lo que quieran. A mí no me tocan, porque lo externo no tiene llave para entrar en mi mundo interno. Solo yo tengo la llave, solo yo decido qué entra y qué no. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. La mente se adapta y convierte en oportunidad lo que antes era un obstáculo. Por eso, lo que antes te ofendía, ahora lo miras con calma. Lo que antes te sacaba de tus casillas, ahora es solo entrenamiento. Cada provocación es un gimnasio mental. Cada insulto ignorado es un músculo más en tu fortaleza interna. Recuerda siempre, lo externo grita, pero tú decides si escuchas. Lo externo empuja, pero tú decides si te mueves. Lo externo provoca, pero tú decides si reaccionas. Tú eres el guardián de tu paz. Nadie más, solo tú. Desde hoy, que te quede claro, no entrego mi paz, no regalo mi tranquilidad, no cedo mi mente, que el mundo grite si quiere. Aquí dentro hay silencio, aquí dentro hay dominio, aquí dentro mando yo, porque si tú no proteges tu paz, nadie lo hará por ti. La próxima vez que alguien te provoque, te critique, te intente arrastrar a una discusión, haz esto. Detén tu mente, cierra los ojos un segundo, visualiza tu mente como un templo cerrado, con una puerta gigantesca, y repite internamente, mi paz no está en venta, esta puerta solo se abre desde adentro, y yo no autorizo tu entrada, tu veneno no entra aquí, tu rabia no me toca, yo permanezco firme, yo permanezco en calma, y observa cómo tu silencio, tu dominio, tu serenidad desarman por completo al otro. Porque cuando te das cuenta que nadie te puede quitar la paz, te conviertes en un guerrero mental invencible, firme, sereno, imperturbable, inquebrantable. 9. El silencio, la mejor respuesta. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora es uno de los principios más poderosos, más incómodos y más transformadores que aprenderás en tu vida. El silencio
No es debilidad, es la respuesta más fuerte que existe, es la declaración más poderosa de dominio propio. El silencio no es vacío, no es sumisión, no es rendición. El silencio es presencia, el silencio es fuerza, el silencio es control absoluto, el silencio es poder. Observa a quienes no tienen control sobre sí mismos, hablan de más, discuten por todo, se justifican, responden cada ofensa, caen en cada provocación, porque no soportan el silencio, porque el vacío los aterra, porque cuando callan se enfrentan a su propio desorden mental, por eso llenan el aire de gritos, de insultos, de ruido, creyendo que así ganan, cuando en realidad solo están mostrando su absoluta fragilidad interna. Y ahora entiende esto: cuando tú eliges el silencio, no estás huyendo, no te estás rindiendo, estás dejando claro que no peleas guerras inútiles, que no bajas a niveles inferiores, que no entras en batallas donde solo se desgastan los que no saben dominarse. Porque el verdadero guerrero no pelea con palabras, no discute con necios, no se rebaja a responder tonterías. El verdadero guerrero observa, permanece firme y calla. Imagina esto: dos personas discutiendo, gritando, insultándose. Es como ver dos perros ladrándose. Da igual quién tenga razón, da igual quién empezó. Ambos están en el mismo nivel. Ambos están en el fango, ambos pierden. Pero ahora imagina a uno de ellos que de pronto guarda silencio, que deja de responder, que simplemente observa, firme, sereno, inquebrantable. ¿Sabes qué pasa? El otro se desespera, pierde el control aún más, porque el silencio es como un espejo. Refleja su propio desorden, su propia miseria, su propia falta de dominio. Por eso, el silencio no es solo ausencia de palabras, es un muro, es un escudo, es un acto de guerra mental, es la declaración más alta de que aquí, en este templo interno, mando yo, no tú, no tu rabia, no tu veneno. Cuando no respondes, es cuando más fuerte te vuelves, porque dejas claro que el otro puede decir, gritar, insultar, provocar lo que quiera, pero tú no te mueves, tú no reaccionas, tú no caes. La próxima vez que alguien te provoque, solo obsérvalo, mira sus gestos, mira su desesperación, mira su necesidad de que tú reacciones, y quédate ahí, en silencio. Porque cuando eliges el silencio, lo desarmas, le quitas todo su poder, le demuestras sin decir una sola palabra que su miseria no entra en tu mundo, que tu paz es inquebrantable, que tu dominio es absoluto. Séneca decía: el que sabe callar es el que realmente domina, porque mientras el necio grita, discute y se ahoga en su propio ruido, el sabio permanece firme, sereno, invulnerable, protegido por la muralla indestructible de su propio silencio. Cada vez que alguien te provoque, te insulte o intente arrastrarte a su caos, haz esto. Detén tu mente, cierra los labios, respira lentamente. Mira, observa, pero no respondas. Y di internamente: tu ruido no entra aquí. Tu miseria no tiene acceso a mi templo mental. Yo elijo el silencio, porque el silencio es mi poder. Y observa lo que sucede. Observa cómo su fuerza se desvanece, cómo su provocación se vuelve inútil, cómo te haces más fuerte, más firme, más libre. Porque cuando eliges el silencio, te conviertes en un guerrero mental invencible, firme, sereno, imperturbable, inquebrantable. Y es el guerrero estoico, firme, tranquilo, imperturbable. Llegaste hasta aquí, y eso ya te convierte en alguien distinto, pero ahora escucha con absoluta atención, porque este mensaje es solo para quienes están listos para cruzar la línea que separa al débil del fuerte, al esclavo del libre, al que es controlado, del que se convierte en dueño absoluto de sí mismo.
La vida es una guerra constante, pero no es una guerra afuera, es una guerra dentro de ti. Cada día, al despertar, el enemigo se presenta. Se presenta en forma de irritación, en forma de provocación, en forma de insulto, en forma de crítica, en forma de circunstancias que no salen como esperabas. El enemigo no está afuera. El enemigo siempre ha sido tu mente indisciplinada, siempre ha sido tu incapacidad de controlarte. Y aquí está la verdad más brutal que pocos quieren aceptar. Si no dominas tu mente, el mundo te dominará, las personas te dominarán, las circunstancias te arrastrarán. Tus emociones serán tus dueñas y pasarás tu vida reaccionando, como un títere, como un esclavo, como un prisionero de ti mismo. Pero si decides cruzar la línea, si decides convertirte en un guerrero estoico, entonces nada externo podrá contigo. Que te insulten, no te mueve, que te critiquen, no te toca, que te provoque, no te arrastra, que el mundo arda, que el caos se desate, que las tormentas se levanten. Aquí adentro reina la calma. Aquí adentro mando yo. Aquí adentro no hay espacio para el desorden externo. El verdadero guerrero no necesita gritar, no necesita discutir, no necesita insultar, no necesita demostrar nada a nadie. Su sola presencia es una declaración. Su silencio es una fortaleza. Su mirada tranquila es su escudo. Su calma es su espada más afilada. Porque quien domina su mente ha conquistado el único imperio que realmente importa, el imperio de uno mismo. A partir de hoy, elige si quieres seguir siendo un esclavo, que reacciona a todo, que vive discutiendo, que se irrita por cualquier cosa, que entrega su paz a cambio de migajas de validación. O si quieres convertirte en ese hombre, en esa mujer, que cuando entra a un lugar no necesita hablar, no necesita discutir, no necesita imponerse, porque su sola presencia transmite algo que muy pocos tienen: fuerza interior, dominio absoluto, control mental, paz inquebrantable, serenidad imperturbable. Que el mundo haga lo que quiera, que los demás piensen lo que quieran, que la vida venga como venga, aquí dentro mando yo, aquí dentro decido yo. Aquí dentro no entra tu veneno, aquí dentro yo soy el dueño de mi mente, y esa es la libertad más poderosa que existe. Recuerda esto cada día, cada vez que el mundo te provoque, cada vez que te quieran arrastrar al ruido, a la discusión, al conflicto. No insultes, no te irrites, no discutas, porque ese no es mi nivel, porque yo estoy por encima de eso, porque yo soy un guerrero mental, firme, sereno, imperturbable, inquebrantable. A partir de hoy, cada mañana al despertar, mírate al espejo y di en voz alta: hoy nada ni nadie me roba la paz. Hoy soy dueño de mi mente. Hoy yo mando aquí. Hoy mi calma es mi fortaleza, mi silencio es mi escudo, mi dominio es mi superpoder. Practícalo, intégralo, vívelo. Y verás cómo te transformas, cómo te haces inmune al caos, cómo te conviertes día tras día en un verdadero guerrero estoico, firme, sereno, imperturbable, inquebrantable, indomable, libre. Si este mensaje resonó en tu alma, si estas palabras movieron algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo. Este canal es un refugio mental para quienes están listos para dejar de ser esclavos y convertirse en dueños absolutos de su mente. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estas lecciones vas a aplicar desde hoy? Activa la campanita, comparte este video, porque el mundo necesita más personas firmes, serenas, dominantes de sí mismas, guerreros mentales. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme, mantente fuerte, mantente imperturbable.